Bueno, a ver, en Chile el tema de la fuerza laboral en salud pública ha tenido variaciones. Se generó durante un periodo de tiempo una reducción importante de la fuerza laboral en salud pública, producto de esta priorización por la prestación de servicios. Y eso fue básicamente, yo diría, las décadas de la segunda década de los 70, 80 y comenzado ya los 90 también, digamos, hasta mediados de los 90, yo diría que en general la prioridad fue los recursos para la atención de salud, que en definitiva también era un tema muy importante que se necesitaba. Pero a partir de yo diría de la segunda mitad de los años 90 en adelante, se generó un cierto desarrollo y algún nivel de fortalecimiento mayor, que yo creo que se materializó con más fuerza cuando se hizo la reforma y se separó el rol de la autoridad sanitaria del rol de la gestión de servicios. Por lo menos ahí la ventaja que se generó fue que se identificó con más precisión cuál era la gente que trabajaba en salud pública versus la gente que trabajaba en la prestación de servicios. Y para la generación, cuando se empezaron a armar las seremis de salud, se tuvo necesariamente que fortalecer áreas que eran débiles y sobre todo a nivel de las regiones, ¿ya? Pero yo creo que eso ha tenido un cierto estancamiento, digamos, tampoco se ha seguido desarrollando más el área de la salud pública como quizás deberíamos, digamos. Y claramente tenemos recursos insuficientes en el país para atender todos los requerimientos y todos los problemas de salud pública que tenemos que atender. Eso es un desafío todavía pendiente. Ahora, en la página web de la Organización Panamericana de la Salud hay un área que es el Observatorio de Recursos Humanos en Salud Pública, que de repente podrían... yo voy a mandarles la dirección exacta para que lo vean, porque por último también sirve para compararse, digamos. Ahí están por lo menos los reportes que hacen los gobiernos respecto a el personal que está dedicado a la salud pública en los distintos países, y uno puede tener ahí alguna referencia comparable de cómo estamos. Gracias, O'Higgins. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenos días, Coquimbo. Hola, Coquimbo, lo escuchamos de lejos. Hablo con Enrique. En realidad, más que nada un comentario, una reflexión. Para finalizar la exposición de este primer tema del día de hoy, nuestra profesora social, cultural, no teníamos en cuanto a las competencias técnicas respecto de la salud pública y de la sanitaria. Entonces, estamos hablando de un sistema centralizado, pero consideramos que los sistemas también están conformados tanto por profesionales y por técnicos. Ahora la decisión de su impacto ambiental. Por lo tanto, vamos a hacer un movimiento de la reflexión, y yo creo que con eso muchos compañeros que están a nivel nacional también pueden pensar lo mismo, o a lo mejor no lo van a nosotros, pero la realidad es esto, es sustentar que existen profesionales de las cuestiones y que todos estamos trabajando para reducir el problema. Gracias. Sí, lo que tú señalas se te escuchaba mal, pero espero que te haya comprendido, pero quizás el mensaje fue equivocado de parte mía y les pido disculpas. La verdad es que la importancia que tiene desarrollar y fortalecer las competencias de los recursos humanos a nivel descentralizado en las regiones y a nivel local es fundamental para el trabajo de salud pública. No basta con tener competencias profesionales en el nivel central, no nos sirve como país y en ningún país sirve eso. Y es bien importante lo que tú señalas en términos de que estén las competencias en los niveles descentralizados y regionales como tú lo planteas.
muchas de las respuestas y en realidad nosotros agradecemos esta opción. Gracias, Coquimbo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en función del tiempo, le pido disculpas a las otras regiones que no han podido preguntar. Vamos a seguir con la siguiente clase y luego en la siguiente ronda de preguntas pueden volver a preguntar sobre la clase anterior. No hay ningún problema. Asimismo, les recordamos que también, si hay más dudas, se pueden canalizar a través del sistema de los que estén conectados a la presentación por Elluminate, o también pueden hacerla directo a sus tutores sobre los temas, que también estamos abiertos a ese tipo de discusiones, no solo en el foro de la página, sino también por correo electrónico, teléfono, o la comunicación que ustedes tengan con cada uno de ellos. Así que esperamos que este espacio de preguntas no es el único espacio que existe para resolver las dudas o para comentar los temas como las aclaraciones que nos han hecho en este momento. Entonces vamos a seguir ahora con la siguiente clase. Como les dijimos, hicimos un cambio para los que llegaron más tarde. Hicimos un cambio de orden de las clases. Venía la clase de rectoría y regulación, esa va a ser luego del break que vamos a hacer a las 11. Y por motivos de viaje precisamente mío a la región de los lagos, a juntarme con mi grupo que es mañana, pero tengo que partir a mediodía. Entonces vamos a hacer ahora la clase que incluye las primeras funciones esenciales, que son las de diagnóstico, monitoreo y vigilancia de salud pública. Y vamos a conversar también un poquito respecto a la última de las FES, que es la de evaluación de la situación y el manejo de la emergencia y los desastres. No es una clase muy larga, en realidad es exponerle un poco a ustedes qué es lo que incluye la definición de estas funciones. Soledad ya lo comentó un poco a grandes rasgos cuando hizo la presentación de las funciones esenciales. Esto es un poco profundizar, vamos a profundizar un poquito en qué es lo que esperamos de las funciones esenciales o qué es lo que la OPS recomienda debemos realizar. Sí. Y bueno, como les digo, las dudas las podemos canalizar en las preguntas que tengamos después o en la discusión posterior que se dé en el foro o con sus tutores, cuando ustedes además puedan leer las lecturas obligatorias y las lecturas complementarias que ayudan a profundizar estos temas. Entonces, vamos a empezar. Ahí está. Bueno, la clase se llama monitoreo y vigilancia porque son las dos primeras, pero la última también está incluida. Los contenidos que vamos a ver son, bueno, las dos primeras funciones esenciales que están íntimamente ligadas entre ellas, además. La primera que es el monitoreo, evaluación y análisis de la situación. La segunda que es la vigilancia de salud pública, la investigación y el control de los daños identificados por esta vigilancia. Vamos a ver un poco sobre estrategias de la vigilancia de salud pública, vamos a comentar algo de cómo se hace en Chile la vigilancia, un ejemplo de vigilancia, hay varias que se realizan en Chile. Y vamos a hablar luego de la función de reducción del impacto de emergencias y desastres. Ahí está el cuadro con todas las funciones esenciales, las que vamos a ver hoy. Durante todas estas clases vamos a ver cada una de las funciones en un modelo más o menos parecido. Tenemos promoción de la salud la próxima y participación. La siguiente va a tener rectoría y regulación, que es la clase que viene justo después. Es decir, las vamos a ver todas, pero la profundización esencial es parte de las lecturas obligatorias que están incluidas en este módulo. Así que eso es importante que ustedes recuerden revisarlo. Bueno, la primera función esencial, y es la número 1, se llama monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud. Y como les decía, es la número 1 porque es de donde partimos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que se cuente con un conocimiento actualizado de cuál es la situación de la salud en la población en la cual está trabajando el sistema de salud, en este caso nuestra población de Chile. Por lo tanto, es el punto de partida en el ciclo de análisis de la situación de salud y de trabajo, para definir todas las funciones siguientes, se definen en base principalmente a los resultados de esta. En su definición, incluye básicamente cuatro aspectos. El primero es que incluye el manejo de las estadísticas vitales y la situación específica de los grupos de especial interés o mayor riesgo. Entonces aquí hablamos no solamente de cuántos nacen y cuántos mueren, sino también cómo se distribuye esa natalidad y mortalidad dentro de los grupos específicos. Y empezamos a conocer entonces los grupos de mayores vulnerables y aquellos grupos que por situaciones de inequidades están más expuestos a riesgo en su salud, entendiéndose salud como un concepto integral, ¿no es cierto? Incluye la evaluación actualizada de la situación y las tendencias de salud del país. Es decir, tenemos que ser capaces de ver cómo hemos trabajado antes de
el momento en que hacemos el diagnóstico y por lo tanto podemos tener alguna proyección de lo que esperamos en cómo se comporte y cómo deberíamos actuar entonces para que ese comportamiento sea beneficioso. Tendencia de salud del país, los determinantes, con el énfasis en la identificación de las desigualdades en los riesgos. Nuevamente se repite como un punto independiente en esta definición, en los daños y en el acceso a los servicios. Desigualdades e inequidades. Vamos a conversar, a hacer esa separación un poquito. Y como tercero dice la identificación de las necesidades de salud de la población, incluyendo la evaluación de riesgo de salud, y aparece también el concepto de la demanda por los servicios de salud. Por lo tanto, no es solamente la situación de salud de las personas, sino con qué cuenta el sistema de salud para dar cuenta a esta situación. Es decir, cómo estamos nosotros conformados, qué capacidades tenemos, qué recursos humanos, qué infraestructura para dar cuenta de esta situación de salud que estamos monitoreando. Por lo tanto, el monitoreo incluye este concepto amplio, que es la salud de las personas, qué grupos están más de riesgo, pero además, con qué contamos nosotros para resolver esos temas. Si nosotros vemos la salud pública y las acciones de salud pública con un concepto de planificación detrás, es decir, de cómo debemos actuar de una manera planificada, sistemática, ordenada, que nos permita evaluar los procesos, que nos permita saber si lo estamos haciendo bien o no. Sabemos que esta primera parte, que es el monitoreo, entonces es el inicio, a pesar de que es un ciclo, por supuesto, y no tiene un inicio ni un fin, sí sabemos que tenemos que tener algún piso para iniciar. Y ese piso es la pregunta de dónde estamos ahora, ¿no es cierto? Y ese es el monitoreo que propone la primera función esencial. Ahora, lo interesante de esta propuesta es que va de la mano con todo lo que hemos hablado antes sobre los paradigmas de salud pública y sobre el modelo de análisis de la salud de los individuos que se propone y que está en boga últimamente, que es el marco de análisis de los determinantes sociales de la salud y de los determinantes sociales de las inequidades en salud, que es lo que explicó el doctor Sangüesa en la primera clase. Entonces, el concepto de evaluar las desigualdades, los riesgos, daños, desigualdades que son evitables, nace de este marco de que nosotros socialmente estamos determinados, entre comillas, ¿no es cierto? Discutimos harto la clase anterior, podemos seguir discutiéndolo, determinado un poco según la posición que ocupemos en la sociedad respecto a qué mayores riesgos nos van a afectar o qué mayor riesgo tenemos de daño en salud. Este es un paréntesis para aclarar una diferencia. Nosotros cuando hablamos de inequidades, hablamos de que existen diferencias en el resultado de salud, es decir, en el bienestar de las personas, en la calidad de vida, en el daño en salud, pero que son diferencias injustas y que son diferencias que se pueden evitar entre distintas poblaciones dentro de una sociedad. Nosotros podemos hablar de inequidades y diferencias entre países, pero lo que nos interesa en el análisis y monitoreo de la situación de salud en este punto específico es dentro del país. Por lo tanto, hablamos de la diferencia injusta y evitable entre las poblaciones del país, que puede ser entre regiones, entre comunas, entre grupos de distintas etnias, entre grupos de distinta posición socioeconómica, que es lo habitual que analizamos. Y por lo tanto, equidad, entonces llamamos a la ausencia de diferencia injusta y evitable. Es distinto el concepto de desigualdad, porque las desigualdades en general no son tan evitables. Porque hay desigualdades que son de marca biológica, por ejemplo, y que nosotros no podemos intervenir. Y por lo tanto existe, no somos todos iguales, existen desigualdades, existen grupos distintos a otros, por lo tanto hay desigualdades. La diferencia está aquí cuando se produce un daño en salud y es por producto de que no somos capaces de evitarlo. Y por lo tanto hay un concepto de justicia social detrás que no se está cumpliendo, estamos hablando de una inequidad. ¿Cómo podemos analizar las inequidades? ¿Qué es lo que propone y se ha propuesto en el marco teórico de este punto, cómo analizar las inequidades? Se pueden analizar de distintas formas. Como dice acá, podemos analizarlas desde el modelo de analizar solamente los grupos más desaventajados, es decir, analizar la situación de salud de los grupos con más riesgo específicamente, y esa es la que vamos a priorizar. Podemos analizarla también desde la brecha, y esto es comparando los mejores con los peores, o los mejores con los del medio, pero analizando cuál es el espacio que tenemos de inequidad o de desigualdad entre esos dos grupos que podríamos evitar. Y el último tema es analizar el tema de la gradiente, que es como se hace, es un análisis un poco más complejo que los dos anteriores, se suma a los dos anteriores en realidad y se construye con los dos anteriores, pero en que analizamos cómo es la gradiente de daño. Y eso es lo que nosotros hemos visto en los resultados de salud de las últimas encuestas, cómo se propone desde el año 2000 en adelante, se han presentado así los datos en Chile.
de los datos que se han generado en salud, los datos de la encuesta y los datos del monitoreo y registro habitual que hace también el DES. Como vemos ahí la gradiente desde aquellos que, según la posición económica, que es un ejemplo, tienen mayor o menor riesgo o mayor o menor daño en salud. Y bueno, recordar que los estratificadores de posición socioeconómica que habitualmente usamos nosotros acá son el ingreso, que lo medimos principalmente mediante la encuesta CACEN, la educación o nivel de escolaridad de las personas, que en Chile todavía se relaciona fuertemente con el nivel de ingreso que pueden lograr los individuos, la ocupación y la calidad de empleo y trabajo, y por supuesto los niveles de riqueza de poblaciones e individuos. Un ejemplo de monitoreo en salud que se ha hecho en Chile y que es un ejemplo bien bonito porque es un poco aplicando tal cual se propone aquí lo que les estoy contando, se hizo a partir del año 2008 desde la Subsecretaría de Salud Pública con el trabajo integrado de la Ceremi. Fue súper interesante ese trabajo, yo participé con el Departamento de Epidemiología y la socióloga Isabel Matute, que les va a hacer la clase siguiente. Y participamos en la generación de diagnósticos regionales con enfoque en determinantes sociales de la salud. Y por lo tanto, tomando esta vara que nos entregaban de tener que hacer un diagnóstico que incluyera la identificación de los grupos vulnerables, los grupos de riesgo y las inequidades en salud, se hizo esta propuesta que se hiciera un diagnóstico de todas las regiones, integrando ciertos indicadores de tanto de natalidad, mortalidad, morbilidad, de egresos hospitalarios, de capacidades en salud. Hay unas bases de datos que están disponibles para todo el país, pero además hay un documento de cada región que es un documento resumen que lo que hace es mostrar más gráficamente aquellos datos que son más interesantes. Incluso se hizo un semáforo interactivo, que si ustedes pueden ver en la página, que es la que sale ahí en el tope de la diapositiva, que es diagnósticoregional.cl. El trabajo es súper interesante porque además se trabajó directamente con la gente de la Ceremi, los encargados de epidemiología de los departamentos de salud pública. La Ceremi participaron activamente, fueron ellos quienes un poco hicieron el control de calidad de la recopilación de datos, nos ayudaron a identificar cuáles eran los problemas más relevantes y qué problemas deberíamos relevar. Es decir, nosotros desde el nivel central planteamos que nosotros no podíamos definir qué problema era más relevante en la región solamente viendo los datos. Se necesitaba el aporte de las personas que trabajan allá, que conocen la situación, que saben dónde están las falencias o que saben qué problemas son los que aparecen con más frecuencia. Y bueno, este ejercicio es bien interesante, así que yo los invito a que lo conozcan. Tiene además, y como parte de la generación del monitoreo, es parte también de las capacidades de generación del monitoreo. Es decir, el proyecto también incluyó en ese sentido la necesidad de capacitar a las personas encargadas, pero además de dar la oportunidad de que otras personas que quisieran replicar el modelo lo hicieran. Independiente de si participaran directamente del trabajo o si participaron del trabajo que se hizo ese año. Y por lo tanto también hay manuales respecto a cómo hacer este análisis que también están de libre acceso, están en la misma página, y cualquier persona que quiera entrar y replicar la experiencia en su nivel local, regional, comunal, como prefieran, puede hacerlo gracias a estos documentos que se generaron de apoyo técnico. Así que es súper interesante. Nosotros en algún momento tratamos de movilizar todo este conocimiento hacia los niveles más locales, es decir, que se hablara en los planos comunales, en los planes comunales, se tratara de hacer un análisis parecido y todo. Así que la intención quedó ahí, no siguió más allá, tampoco tuvimos más espacio para hacerlo. En general aquí después tuvimos la pandemia, qué sé yo, estuvimos un poco complicados en tiempo, pero es interesante que todavía está ahí el modelo y por lo tanto todavía se puede intencionar. Habría sido muy interesante que hoy que estamos hablando de la candidatura a las elecciones municipales, si hubiera alguno de los candidatos hubiera planteado la necesidad del diagnóstico de salud de su comuna en base a estos modelos que se presentan. Bueno, eso podríamos haberlo intencionado, pero quedan muchas más elecciones y queda mucho más trabajo intersectorial y trabajo con las comunas. Así que ahora las pelotas le quedan a ustedes que ya conocen el sistema. Dentro de la misma definición, entonces, para el monitoreo y evaluación, lo que se necesita o lo que se propone que se debe necesitar o que se debe tener para que funcione este sistema, el que se incluye en la definición, es que haya primero desarrollo de instancias de evaluación de la calidad de los datos recolectados y su correcto análisis. Y por lo tanto, una de las maneras de medir también cómo estamos funcionando en esta función esencial
es respecto a las evaluaciones y si hay evaluación de la calidad de los datos, que es importante, como decía la doctora Villa, partir desde un tema de que los datos que estamos presentando son datos, primero, reales, y segundo, que sean actualizados. El desarrollo de la tecnología, experiencia y métodos para el manejo, interpretación y comunicación de la información. Es decir, el desarrollo tecnológico no solo a nivel de software computacionales, ni de tener la mayor tecnología, sino además también en la capacitación en su uso y en la capacitación y la inclusión de profesionales con experiencia en comunicación de la información. La manera en que la información se transmite a los responsables y tomadores de decisiones es muy importante, porque el énfasis en la relevación de los temas es lo que nos lleva a tomar decisiones en salud pública. Asimismo, también la manera de comunicar los resultados a aquellos actores que no son precisamente decisores en salud pública del propiamente tal, no nos referimos a autoridades, ¿no es cierto?, sino también a autoridades del intersector y autoridades locales también que tengan capacidad en toma de decisiones. También se incluye, por supuesto, la comunicación a la ciudadanía. La generación de información útil también para la evaluación del desempeño de los servicios de salud, es decir, se promueve aquí que es necesario tener ese tipo de información. La pregunta que hacían ustedes respecto al estado de situación de las capacidades en salud pública en recursos humanos va de la mano con esta situación. Entonces aquí hablamos del desempeño de los servicios de salud respecto a producción de servicios, pero también incluye los recursos humanos en redes asistenciales y en la asistencia, pero también en salud pública y en la capacidad para la toma de decisiones a nivel local también. Y por supuesto que debe incluir la identificación de los recursos extrasectoriales que aportan en la promoción de salud y el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, que seamos capaces de identificar en los sectores que trabajan con nosotros y con los que nosotros proponemos trabajar, qué recursos existen, porque hay que trabajarlos en conjunto, si es que es tan falente trabajar en conjunto para mejorarlo, y la manera en que ellos nos apoyan en el tema de la calidad. Y ya hablamos de entonces cómo la salud se determina, tal vez, como hablaba la doctora, el estudio canadiense era un 25% de nuestro trabajo de atención en salud. Sin embargo, el 50% y más de la determinación del nivel de salud de las personas finalmente se define por sus condiciones de vida. Por lo tanto, este punto del análisis del recurso extrasectorial es bien interesante e importante de relevar. Ahora, ¿cómo se propone medir esta función a nivel de los países y en la manera en que se ha medido en el último informe de evaluaciones del 2007? Sí, no sé si está preparando otro. ¿Tú sabes? Todavía no se está preparando otro, pero el último que se hizo de funciones esenciales en países del OPS fue el año 2007 y se mide de una manera bien intuitiva respecto a lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Se va a medir respecto a la existencia de los guías y procesos de monitoreo y evaluación del estado de salud, es decir, la existencia de protocolos de la recolección de la información y, por supuesto, de la calidad de la información que se recoge. Como dice ahí también, la evaluación de la calidad de la información es la manera de medirlo. También medimos la existencia de apoyo experto y recursos para el monitoreo, es decir, que haya recursos humanos capacitados en niveles, ojalá, de doctorado, magíster, que es lo que se pide, pero no solo en el nivel central, sino también en el nivel local. E intencionar, entonces, esta medición nos invita, ¿no es cierto?, a intencionar la existencia de profesionales con altos niveles de capacitación también en los niveles regionales y locales, para el apoyo en la recolección de esta información. El soporte tecnológico y la existencia del soporte tecnológico, que eso ya lo conversamos, y por supuesto que exista una comunicación y una asesoría continua en los distintos niveles de la salud pública. Es decir, lo mismo que conversaron ustedes al final, ¿no es cierto? Desde el nivel central al nivel regional, del nivel regional al nivel local, los servicios de salud, provincia, comuna. Es necesaria esta relación continua, esta asesoría entre comillas. Finalmente, si tenemos en regiones gente con las mismas capacidades que a nivel central, finalmente se produce más que una asesoría, una conversación y una toma de decisiones en conjunto, que es hacia donde debería apuntar este sistema. Ahora, la función número 1 está íntimamente ligada con la función número 2, que es el tema de la vigilancia en salud pública. La vigilancia en salud pública, que es justo la que viene acá, en este punto se refiere principalmente a la capacidad de investigar y de vigilar y también de mitigar, entonces, los daños relacionados a los brotes epidémicos, a cómo se están presentando las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el desarrollo, por supuesto, de la calidad de vida de las personas,
a la presencia de factores conductuales, que ahí se refiere básicamente a todos los determinantes sociales, ¿no es cierto?, a los hábitos, a las conductas que habíamos conversado previamente, a aquellas situaciones que hablaba la doctora también de los accidentes laborales, la exposición a sustancias tóxicas, que tienen que ver con exposiciones más bien medioambientales y laborales, y por supuesto las condiciones de vida y ambientales dañinas para la salud. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, finalmente la función esencial número 2 es un bracito un poco armado de la función esencial número 1, que la función esencial número 1 es un poco el conocimiento en general de toda la información. La función número 2 es una vigilancia continua respecto a el daño en salud o la situación de salud de la población y la capacidad de movilizar entonces con esta información los recursos para mitigar, mejorar, rehabilitar y prevenir, por supuesto, los daños en salud en la población. ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que se propone se debe contar para dar cuenta de esta función de investigar y vigilar lo que habíamos conversado? Necesitamos una infraestructura en salud pública diseñada para conducir la realización de esta función, y es decir, contar con no solo la infraestructura en edificios, ¿no es cierto?, sino también la infraestructura en recursos humanos para dar cuenta de las capacidades de los profesionales que trabajan y no profesionales también que trabajan en salud pública para dar cuenta de esta vigilancia y de esta mitigación. Laboratorios de salud pública con capacidad de respuesta, y ahí aparece entonces el gran rol del ISP. El desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica y control, es decir, contar con programas que ojalá sean programas establecidos mediante decretos y leyes, por lo tanto tengan alguna obligación respecto a su continuidad y los recursos necesarios para desarrollarse. Las conexiones con redes internacionales, que eso lo conversamos en la clase que se hizo la semana pasada sobre el RCI, sobre la salud global. Y por supuesto debe contar con el fortalecimiento de la vigilancia y de la capacidad de vigilancia en los niveles locales, porque uno no saca nada con tener a los mejores epidemiólogos del mundo en el nivel central si es que a nivel local no estamos vigilando y no estamos siendo capaces de analizar esa información que se produce en el inmediato. Por eso es tan importante que el fortalecimiento de la vigilancia incluya la capacitación de los profesionales de los niveles locales. Bueno, respecto a la vigilancia y monitoreo, vamos a profundizar un poquito, pero es una cosa más bien conceptual. Y la pregunta es quién debe hacerse cargo de la vigilancia en salud. Y lo que propone la OPS es que, bueno, la vigilancia en salud pública es una responsabilidad de todo el Estado. Como estamos organizados nosotros, debería descargar sobre el Sistema Nacional de Salud Pública. En otros lados puede descansar sobre entidades que no son sistemas nacionales, por ejemplo, entidades más bien privadas que realizan la vigilancia y monitoreo, o entidades más bien privadas que pueden recolectar los datos. En nuestro caso es a través de la autoridad sanitaria, en sus niveles centrales y regionales. Como dice aquí, es una tarea y responsabilidad de una oficina ministerial. En Chile, la oficina ministerial que está encargada del Departamento de Estadística e Información en Salud, que es el DEIS en el nivel central, pero que tiene representantes en todas las seremías, en todos los servicios de salud además, y en casi todos los hospitales. Hay representantes quienes están encargados de la recolección de esta información, con ciertos protocolos bien dirigidos, con evaluación de la calidad. Y, como dice acá, la vigilancia de salud pública se realiza en todos los niveles, ¿no es cierto?, local, regional y nacional, en la red de los servicios de salud pública de la nación correspondiente. Nosotros yo creo que cumplimos el tema de la vigilancia de salud pública en los niveles regionales y nacionales bastante bien. En el nivel local hay una articulación que depende en gran parte del funcionamiento de las personas, a pesar de que está bien regulado. Ahí estamos, tal vez no estamos mal, pero no estamos bien llegando tan bien como el nivel regional o nacional que está muy bien estructurado. Bueno, respecto al concepto de modelo de vigilancia, básicamente recordarles que a partir de la década de los 60 se empezó a desarrollar con modelo de vigilancia como un modelo integrado, un modelo que la recogida de los datos no era el único fin, sino que ese era un medio solamente para el fin principal, que es un proceso de recopilación, de consolidación de los datos y evaluación de los datos pertenecientes a la salud para lograr una comunicación rápida a quienes deben tomar las decisiones respecto a estas situaciones que se están presentando. Por lo tanto, la vigilancia en salud pública no puede quedar y no puede caer solamente en recoger los datos y guardarlos en bases de datos, o recoger los datos y presentarlos una vez al año en un reporte final.
o recoger los datos y usarlos para la planificación cada 5 años. No podemos. Es un proceso continuo, es un proceso primero sistemático que tiene cierta calidad y protocolos que se deben cumplir, pero que tiene un fin, y que es entregar la información para la acción, ¿no es cierto? Ese es el fin último y principal de la vigilancia en salud pública y del monitoreo en salud pública en general. Aquí un poco el ciclo que se va formando, y es que la recopilación sistemática da origen a el análisis e interpretación de estos datos que estamos recogiendo sistemáticamente. Si no lo recogemos de manera sistemática, el análisis e interpretación se ve tremendamente dificultado. Este análisis e interpretación va a generar información en salud. Este es el proceso que nosotros hemos llamado un poco arrogantemente, pero que hemos llamado inteligencia sanitaria, ¿no es cierto? Para su difusión. ¿Difusión es a quién? Ya lo hemos conversado, pero es a la autoridad, a los tomadores de decisiones, al intersector y las personas que son actores clave en los resultados y en salud, y a la comunidad, quienes tienen que estar, por supuesto, informados respecto a los resultados de este análisis e interpretación, para las medidas de control y prevención necesarias, para mitigar, para mejorar, para mantener el nivel de salud que estamos realizando. Y como todos los ciclos que hemos visto en salud pública, empieza de nuevo entonces con la continuación de la recopilación sistemática. Como ustedes ven, nosotros cada vez que hablamos de algún proceso, acá hemos hablado de ciclos. En la salud pública, la evidencia es un ciclo, el ciclo de la planificación es otro, este ciclo, todos estamos inmersos en un trabajo continuo y sistemático de manera de analizar los datos y de responder respecto a lo que estamos observando. Esto es lo mismo, es solamente otro esquema, otra manera de presentarlo, pero habla de datos de entrada, de proceso de esos datos de entrada y de resultados en salida. Las salidas que son las que conocemos, ¿cierto? Conocimiento nuevo, orientaciones a las acciones y el ajuste del sistema de vigilancia. Este es un ejemplo del Civigiles de Brasil. Es un ejemplo de cómo lo presentan ellos. Finalmente es lo mismo, ¿no es cierto? Y vuelve luego a los datos básicos sobre los eventos de vigilancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos datos básicos? ¿Desde dónde los sacamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información de estos datos básicos que entramos en este proceso de sistematización, en este proceso de análisis de la información? ¿Cuáles son los datos que nos interesan? ¿De dónde provienen? Y son básicamente, provienen de, hay 4 lugares específicos que se nombra, que propone la OPS, pueden haber más. Pero, tenemos, permiso, vamos a adelantar un poquito, acá. ¿Cuáles son estas fuentes de información? Y las fuentes de información principales son, bueno, en primer lugar, los registros. ¿Los registros de qué? Dirán ustedes. Bueno, los registros principalmente de natalidad, de mortalidad, los registros de morbilidad, es decir, de la incidencia, la prevalencia de las enfermedades, los registros de egresos hospitalarios, de qué se nos está hospitalizando la gente en nuestro país, cuáles son las enfermedades por grupos de edad, por poblaciones, qué pasa en las regiones, y los registros de usos de servicios de salud. Si ustedes se dan cuenta, todos estos registros están incluidos en la información que el DEIS tiene publicada en su página web, que es libre de acceso para todas las personas, y también, si ustedes tienen clave, pueden entrar al detalle de los resultados de estos registros. Pero esto es la recogida sistemática de todo eso, lo hace el DEIS y los consolida también, y los presenta. También tenemos como fuente de información los distintos sistemas de vigilancia. En Chile tenemos sistemas de vigilancia de enfermedades transmisibles, de enfermedades no transmisibles, tenemos sistemas de vigilancia de eventos agudos, como son los sistemas de las urgencias o la red de vigilancia de las intoxicaciones por plaguicidas. Tenemos sistemas de vigilancia también a nivel de laboratorio que ejerce el ISP y que coordina a todos los laboratorios nacionales. Y tenemos los sistemas de vigilancia que también son en respuesta a eventos específicos, como por ejemplo las investigaciones que se producen cuando hay algún aumento inusitado de alguna enfermedad, cuando hay algún desastre natural. Esos son sistemas de vigilancia que se montan en el momento, pero que son una fuente de información también, ¿no es cierto? Dentro de los sistemas de vigilancia en Chile, y esto es solo para contarles cómo se realiza la vigilancia o algún ejemplo de vigilancia, nosotros las enfermedades transmisibles proponemos vigilar, o se propone vigilar a través de un decreto que existe con fuerza de ley, que es el decreto número 158, que por lo menos toda la gente que trabaja en salud pública sí lo conoce. Si alguno no lo conoce, lo podemos subir a la plataforma para que lo tengan disponible y puedan leerlo, pero que establece qué enfermedades se van a vigilar. Ahora, las enfermedades que se vigilan se definen en base a ciertos criterios,
interesantes. En este caso, enfermedades que generan alta mortalidad, morbilidad o discapacidad, enfermedades que generan mucha disminución de la calidad de vida, mucho ausentismo laboral, enfermedades que tienen altos costos de atención y que por lo tanto, si nosotros no somos capaces de contenerlas, se nos disparan los costos de los sistemas de salud y el presupuesto, y que tengan altos costos de tratamiento también. Es decir, tenemos que saber qué pasa con esas enfermedades. Patologías que pueden tener alto potencial epidémico, y entonces por eso uno cae en la cuenta de por qué se vigila habitualmente la influenza, o por qué se vigilan las diarreas, por qué se vigilan las parálisis flácicas, qué sé yo. Y que tengan opción de prevenirse, es decir, que si nosotros identificamos que hay algún daño, que está ocurriendo algún daño, seamos capaces de intervenir a tiempo, prevenir un mayor daño. Y por supuesto las patologías que, como les contaba la doctora Olea en la clase anterior, que estén en control internacional. En Chile, si nosotros vemos el sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles, tiene además subsistemas que miden la vigilancia de la morbilidad, es decir, la cantidad de enfermedades que se está produciendo, que ahí tenemos además otros subsistemas o modalidades de vigilancia, que no las vamos a discutir acá, pero que es bastante interesante que ustedes las conozcan, porque a nivel, la información que se recopila de esta forma: vigilancia universal basada en centinela, o la vigilancia de los brotes, que es cuando hacemos las investigaciones de campo directo. También hay vigilancia de laboratorio, es decir, los laboratorios forman parte de esta red de vigilancia, recopilan información respecto básicamente a los resultados de los microorganismos que son detectados, y cuáles son los más frecuentes, y cuáles son resistentes a antibióticos, etc. Y también tenemos una vigilancia ambiental o vigilancia de zoonosis, vigilancia de vectores, hay monitoreo ambiental de las aguas, aire, suelo y vivienda, y por supuesto la vigilancia que se realiza en el control de los alimentos, que también es parte de los subsistemas de la vigilancia ambiental, pero no necesariamente es función directa, o la ejerce la función directa los departamentos de salud pública. Esta se ejerce más desde los servicios asistenciales o desde la BIPOL, más que desde epidemiología, que es la que coordina los otros dos de manera principal. Para que ustedes conozcan cómo son los flujos de información. La información siempre se va a generar en el nivel local. Lo que hacemos después en los niveles superiores es concentrar la información, es analizarla según los niveles respectivos y difundirla. Pero en el nivel local es donde se genera. Y por lo tanto se genera en cada uno de los establecimientos de salud. Por eso que la importancia de contar con el recurso capacitado en cada establecimiento de salud que sea capaz de identificar y de realizar esta recopilación de información. Como dice ahí, tenemos en la base de esta pseudopirámide, de este esquema, tenemos los establecimientos, los delegados de epidemiología de cada uno de los establecimientos, que recogen la información y la derivan a los encargados de epidemiología a nivel de la Seremi. A nivel de la Seremi se genera entonces análisis de esa información, se genera difusión de la información a nivel local, pero además se genera el traspaso de la información a quien está de manera superior a ellos en el nivel central, que es el Ministerio de Salud y el Departamento de Epidemiología, que finalmente recopila la información de nivel nacional y hace lo mismo. Analiza la información de nivel nacional, difunde la información de nivel nacional, la concentra. Es decir, se replica, pero en distintos niveles, en la función. El encargado de epidemiología del establecimiento también debería ser capaz de hacer lo mismo a nivel de su establecimiento, para apoyar en la planificación y la decisión. Y asimismo, los laboratorios siguen un mismo esquema, porque básicamente todos los laboratorios, que son cuando están encargados de la vigilancia, rinden cuentas al Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública lo que hace es analizar la información, difundir la información, pero además trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud, con los departamentos de epidemiología y de estadística de información en salud, para generar una información completa desde el Ministerio de Salud, a pesar de que cada uno reporta desde su función directamente. Y en el ejemplo de las enfermedades no transmisibles, tenemos dos maneras de recolectar la información. Una es a través de las encuestas poblacionales, en que básicamente lo que hacemos es medir la prevalencia, incidencia cuando se puede, la prevalencia principalmente en las encuestas solo, de ciertas enfermedades específicas que son las que generan mayor carga, mayor probabilidad, como se había discutido antes. Entonces ahí aparece la encuesta de calidad de vida, las encuestas nacionales de salud, que está la del 2003, falta agregar ahí en esta diapositiva la del 2009-2010. Las encuestas de tabaquismo, la encuesta de salud escolar, que son ejemplos. Está la encuesta también de condiciones de empleo, trabajo, calidad de vida,
que salió hace poco y súper interesante, y hay otras encuestas más que están en desarrollo, e incluye también algunos estudios, como los estudios de carga de enfermedad, estudios de preferencia social. Eso también aporta información a la vigilancia de enfermedades no transmisibles. Y también tenemos los registros poblacionales, que son otra manera de vigilar las enfermedades, donde aparecen los registros de cáncer, que no todas las regiones los presentan. Tenemos en Antofagasta, tenemos en los lagos, tenemos en los ríos, tenemos en Biobío. Se está proponiendo hacer algunos registros de cáncer que son hospitalarios de cáncer en algunos centros de la región metropolitana, también en Antofagasta se está proponiendo. Así que aquellos que de repente no están en Arica también están haciéndolo. Aquellos que no están en contacto con la unidad de salud pública de su Ceremi, tal vez no tengan conocimiento de estos resultados, porque no están en todas las regiones, pero en las páginas del Ministerio de Salud, la página central, aparece toda esta información. Y no sé si está en todas las páginas de la Ceremi difundido, pero debería ser así. Y también tenemos los registros poblacionales de los eventos relacionados a plaguicida, el REVE, y el Bitraumen, que es un registro de traumas y consultas de urgencia. Hay otros más en proceso que no están nombrados acá. Ahora, continuando con las fuentes de información para esta vigilancia, aparecen otras dos fuentes que yo puse separadas, no porque sean menos importantes, sino porque tienen una distinta manera de enfrentarlo, ¿no es cierto? Las dos primeras, que eran los registros, natalidad, morbilidad y los sistemas de vigilancia, nacen desde un protocolo de recolección sistemático de los datos. En estos casos, los centros de atención a público generan información también, en algunos casos una información más bien sistemática de cómo debe recogerse, pero esa información, la información de lo que está ocurriendo a nivel de los centros de atención a público puede ser un poco más errática y estar un poco menos protocolizada, a pesar de que debería ser lo mejor. Y otras fuentes de información que pueden aparecer y que dan pie en los sistemas de vigilancia y al monitoreo de salud son aquellas que aparecen en los medios más informales. Que aquí yo puse los medios de comunicación masiva, que básicamente son los medios escritos y por supuesto la televisión y la radio, y la investigación de los rumores. Y esto es que a través de estos mismos medios pueden aparecer situaciones en que se sospecha de algún daño en salud y que la autoridad no está consciente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema de vigilancia bien montado, deberíamos ser capaces de estar pendientes de lo que aparezca en los medios para investigar qué es lo que puede estar ocurriendo. Hay ejemplos de casos que, como se comparte la información a nivel de países, gente que revisa los medios de otros países, encuentra información en los diarios, por ejemplo, de un aumento de mortalidad de ciertas enfermedades, e inmediatamente lo que se hace es avisar al país que está apareciendo algo raro en su país y por lo tanto deberían ir investigando. Entonces, se convierte en una fuente de retroalimentación de vigilancia súper interesante el tema de los rumores. Y hay otra fuente de información que no está incluida acá, pero que es importante, que son los mismos profesionales de la salud. Es decir, los profesionales de la salud en su actividad diaria de atención de salud pueden identificar algunos eventos que puedan ser potencialmente dañinos y por lo tanto informar. Y esa es otra fuente que en realidad es bien importante y que a veces se convierte en clave en la vigilancia de ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las capacidades necesarias para realizar las actividades de monitoreo y las actividades de vigilancia? Básicamente son estas 5, que no nos vamos a explayar, pero que ustedes las conozcan. Es primero tener la capacidad en el país de gobernar y regular, es decir, de generar las regulaciones y leyes para que se realice esta actividad. Si no existe esto, no podemos organizarnos, ¿no es cierto? Tener la capacidad para detectar. La capacidad para detectar va de la mano con que los sistemas de información sean sistemas de información fiables, ¿no es cierto? Que creamos que lo que estamos recogiendo efectivamente es la verdad. Pero una capacidad de detectar que efectivamente hay un daño. La capacidad para investigar, y esto tiene que ver mucho con las capacidades de los recursos humanos que están encargados de hacer el análisis de esta información. Las capacidades de comunicar y divulgar, que como ya vimos, se vuelven extremadamente relevantes en este paradigma de que la vigilancia no es solamente una recolección de datos, sino que es una recolección de información para actuar. Y por supuesto las capacidades de responder e intervenir, es decir, que tengamos además del marco legal de gobernar y regular, también el marco legal para poder responder, tener los recursos necesarios e intervenir y de alguna manera mitigar el daño que está produciendo a la situación vigilada, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a medir o cómo propone la OPS y las funciones esenciales medir esta función? Básicamente midiendo que exista la existencia de los sistemas de vigilancia, es decir, que existan sistemas protocolizados, bien diseñados, que sean sistemas actualizados, que se revisen constantemente.
que haya capacidad y experticia en la vigilancia en salud pública, y como ven, es re parecido a cómo medíamos la anterior, ¿no es cierto? Que tengamos recursos humanos capacitados para dar cuenta de esto. La capacidad de los laboratorios de salud pública, y primero que exista un laboratorio o un gran laboratorio, o que genere las regulaciones y que dé las certificaciones de calidad y certificaciones técnicas de cómo deben trabajar los laboratorios a nivel del país. La capacidad de lograr una respuesta oportuna y efectiva dirigida al control de los problemas que se vigilan. Y finalmente, la existencia de la asesoría y el apoyo técnico en los niveles regionales y locales. Lo mismo que hablábamos en la anterior, ¿no es cierto? Es decir, ser capaces de generar a nivel local y a nivel regional las capacidades en el recurso humano para dar cuenta de esta función. Asimismo, el trabajo conjunto con el nivel central se vuelve esencial, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que la asesoría, claro, de donde se toman las decisiones de nivel nacional, pero a nivel regional es un apoyo o un aporte para que se tomen decisiones de nivel local según las necesidades locales. Este esquema que voy a mostrarles ahora es un poco un resumen de cómo se utiliza la información y para qué se propone utilizar la información en cada nivel. Entonces la información que emana desde la investigación epidemiológica y de la vigilancia epidemiológica es información que nos da cuenta de las alertas tempranas del sistema de vigilancia, ¿no es cierto? Y nos sirve para o se propone, es la que debe organizar la respuesta a brotes y epidemias. En el tema del monitoreo de las tendencias en salud y de la situación de salud, hablamos aquí no solamente de mortalidad, es decir, no solo de que se muere la gente y de que no se enferma, también de las condiciones de ambiente, también de las condiciones laborales, también de las condiciones de natalidad, de los registros de natalidad. Y nos lleva a planificar las actividades de control que deben emanar desde la autoridad. El análisis de la situación de salud en general nos va a dar cuenta de los indicadores de salud con los que trabajamos. Un tema que está súper en boga ahora con la Estrategia Nacional de Salud y todos los indicadores que se generaron, y es la que nos lleva a plantear la necesidad de políticas de salud en ciertos temas o la manera en que evaluamos las políticas de salud que estamos desarrollando. Y finalmente el monitoreo del sistema de salud propiamente tal nos va a generar los datos administrativos, que son aquellos que nos ayudan a la organización y asignación de los recursos con los que contamos en salud pública y cómo debemos intencionarlos. Eso es lo principal. Ahora, respecto a estas dos funciones, y según el desempeño en el último informe de desempeño que emanó desde OPS, estas dos funciones tienen dos principales debilidades. En general son funciones bien evaluadas, estas dos. Pero las principales debilidades son la evaluación de la calidad de la información, es decir, los sistemas de evaluación de calidad o los controles de calidad de la información son bien deficientes. En Chile no tanto. En Chile no son tan deficientes los sistemas de evaluación de la calidad, pero a nivel regional sí, hay deficiencia en la calidad. Y eso es un problema bien grande, porque si no aseguramos la calidad de la información, en realidad podemos estar trabajando sobre datos que no son tan certeros y tomar decisiones equivocadas. Y la otra debilidad se encuentra en la evaluación de la capacidad de respuesta y comunicación. Tal vez podamos estar recogiendo los datos, estar haciendo el análisis de la información, pero estamos con alguna traba en cómo estamos respondiendo. Por lo tanto, nos estamos transformando solo en un observatorio que observa las tendencias, pero no en un ente que está respondiendo a esto que estamos observando. Y ese es uno de los problemas y de las críticas que se hace a estos sistemas que son solo de observación de los datos, sino que son, y vuelvo entonces al tema de la vigilancia y el monitoreo, que es información para la acción. ¿Ya? Eso es lo principal, el resumen de las dos primeras funciones esenciales. Hay lecturas, dentro de las lecturas complementarias, hay lecturas que pueden ayudar a comprender un poco más este tema, pero quédense con cuál es la definición y qué es lo que se necesita, principalmente en cada una de estas dos. Eso da un súper buen resumen de a qué se refieren estas dos funciones esenciales. Y ahora vamos a hablar cortito de la última función, que es la reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. Tal vez no sea directamente relacionada con estas dos primeras, pero quiero que sepan que nosotros lo integramos porque sentimos la necesidad de que todas las funciones esenciales tuvieran un tiempo de conversación en estas clases y no quedara solamente como materia de lectura. Por eso se la presentamos. Entonces la agregamos en esta presentación porque nos parecía que es donde podía encajar mejor sin tener que hacer una clase específica solo para esa función, porque
sería demasiado tiempo y en realidad no hay necesidad de darle tanto espacio, porque eso es importante. Entonces, la definición de esta última función se refiere a que existan políticas y programas para la planificación y ejecución de actividades que busquen reducir el impacto de los desastres de salud pública. Entonces, aquí entramos en un concepto inicial, que ¿qué es lo que es un desastre? Un desastre es un accidente, un desastre es cuando se sobrepasan los servicios, un desastre es cuando explota un volcán, un desastre es cuando hay un maremoto. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar de desastres en salud pública, ¿y a qué se refiere? Vamos a entrar en esa discusión. Pero lo que propone las funciones esenciales para dar cuenta de esta definición, de esta política de programa, es primero que seamos capaces de hacer un enfoque integral en relación a los daños. Y es decir, que nosotros hablamos de los daños, no solo de los daños en la salud de las personas, sino que hablamos también en los daños que se produzcan a nivel de sociedad. Se producen daños en infraestructura se producen daños entonces en las capacidades laborales, se producen daños en la salud ambiental. Es decir, tener un enfoque integral en la repercusión de los daños producto de los desastres, incluso en los daños que se producen a nivel de la infraestructura de la salud pública. Es súper interesante como cuando ocurrió el terremoto del año 2010, la Seremi de las regiones afectadas tuvieron altos problemas para conformarse al inicio, porque ellos mismos, las personas, eran parte de los afectados producto del desastre. Por lo tanto, era difícil coordinar las acciones. Yo participé, yo viajé incluso a Biobío a ayudar a la respuesta de la Seremi. Fue súper interesante, al final la gente participaba igual y a pesar del desastre fue increíble como las mismas personas que habían sufrido el desastre estaban participando activamente en recuperarse, en rehabilitar el tema de la salud pública. Fue súper bonito, uno trató de ir a apoyar, qué sé yo. Pero es importante entonces que el enfoque tiene que ser integral, incluyendo incluso la capacidad de respuesta que vamos a tener después de este desastre. Es decir, si la merma nos afecta a nosotros directamente, tal vez nuestra respuesta no va a ser adecuada, por lo tanto eso también se debe planificar. Eso es lo que propone esta función esencial. Bueno, propone el desarrollo de normas y líneas de actuación que apoyen la reducción del impacto, propone también la existencia de las coordinaciones y alianzas con otros organismos y propone, por supuesto, como todas, las asesorías y apoyo técnico de las instancias subnacionales, es decir, que todos participamos en esta planificación desde los niveles centrales, regionales y locales, generando las capacidades en cada uno de estos niveles para lograr una respuesta adecuada. A manera de definición, un desastre es una situación de ruptura del funcionamiento normal de un sistema o una comunidad cuyos efectos en las personas, así como las pérdidas y los daños que se ocasionan a las personas y a la infraestructura, exceden la capacidad del sistema para lograr recuperarse y para lograr dar una respuesta, es decir, nos sobrepasa, ¿no? Y por lo tanto, entonces sabemos que desde esta definición hermana que los desastres nunca van a ser naturales, porque van de la mano con el sobrepaso del sistema. Entonces, a pesar de que uno tiene en la mente que el desastre es una situación inevitable, en realidad nosotros deberíamos estar preparados para evitar que se produzcan los desastres, ¿no es cierto? Es un poco el concepto que va detrás de esta definición, de cómo se propone. Los desastres y la manera de interactuar con ellos, o de actuar cuando se están produciendo, tienen distintas fases, hay distintos modelos de riesgo. Este es un modelo que se propone del ciclo de los desastres y cómo debería actuarse, antes, durante y después, ¿no es cierto? Antes tenemos que ser capaces de tener medidas de preparación, de identificar cuáles son las principales amenazas, cuáles son los principales grupos vulnerables, cuáles son, dentro de estas amenazas, a qué grupos afectaría más, qué es lo que esperamos que nos afecte, cuál es el daño que esperamos que se produzca. Después del terremoto esperábamos que no hubiera agua potable para un episodio de un terremoto, por lo tanto se actúa y se planifica en eso, se tienen reservas, se tienen las pastillas de cloro, se tiene más o menos conversado la compra de qué es lo que debería hacerse para generar bombas de agua y clorificación de las aguas, etc. Las medidas de preparación incluyen también todo lo que conversábamos antes de la planificación en el intersector y la planificación en el extrasector. Y por supuesto, tener gente con capacidad en los niveles regionales para ejecutar los planes y las programaciones que están propuestas. Eso es esencial. Luego, durante el desastre, están las medidas de mitigación, que es dar respuesta, dar apoyo, recuperar un poco el estado luego del desastre, pero también la identificación o la capacidad de activar sistemas de identificación de nuevos peligros que se relacionen a estos desastres que tal vez no habíamos planificado. Por lo tanto, hay que planificarse para lo que uno espera que ocurra, pero también hay que planificarse para ser capaces de detectar cosas nuevas que estén ocurriendo y que no lo habíamos planificado porque no conocíamos la situación a fondo.
Y por supuesto está el periodo o los procesos de respuesta que aparecen durante todo el ciclo, más importantes en el durante y en el después, que tiene que ver con la distribución y con el uso adecuado de cada uno de los recursos que definimos necesarios para dar cuenta en estos desastres. Los desastres, como ustedes ven, tienen un ciclo que está bien definido. Como les digo, hay modelos teóricos respecto a los ciclos de los desastres, ustedes pueden encontrar muchos. Yo elegí este porque este además es el que propone la Organización Panamericana de la Salud dentro de la conceptualización de esta función esencial. Por lo tanto, es esencial que ustedes conozcan el propuesto desde la base de esta esquematización de las funciones. Hay distintas fases de atención a los desastres, también están propuestas, yo se los pongo acá solo de carácter ilustrativo para que ustedes las conozcan, pero incluye la prevención, y la prevención se refiere básicamente a lograr que exista un riesgo cero en las personas frente a un desastre, es decir, que no ocurran desastres, básicamente. O que cuando pensamos que se van a sobrepasar las capacidades, el riesgo de los distintos grupos, especialmente los grupos más vulnerables, sea cero, es decir, no haya daño en salud. A eso se refiere con la prevención. Luego está la fase de mitigación, que básicamente cuando ocurre el desastre, tener planificado nosotros la reducción del daño que vamos a lograr con ciertas acciones. A eso se refiere con la mitigación. La preparación es todo el proceso que ocurre un poquito previo al desastre, que incluye las dos anteriores, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la planificación y cómo queremos dar respuesta. La alerta es cuando está ocurriendo el desastre y por lo tanto cómo nos movilizamos en ese momento. Y la respuesta, que finalmente son fases que son bien seguidas o bien inmediatas, digamos. La respuesta es básicamente la aplicación de estos planes de contingencia que ya teníamos resueltos en la conceptualización previa de qué es lo que nos podía pasar en un desastre. Aparece luego la rehabilitación, que es la recuperación, ¿no es cierto?, del estado de salud previo, del estado de calidad de vida, del bienestar, del estado de la sociedad también. El desastre no afecta solamente a salud, sino uno espera que también afecte otros sectores, y por lo tanto la recuperación o la rehabilitación de los otros sectores impacta directamente en la recuperación del sector salud. Y finalmente la reconstrucción, que es cuando ya se ha mitigado el daño, cuando ya hemos comenzado la rehabilitación, tenemos que empezar a reconstruir todo aquello que fue derrumbado, ¿no es cierto? Y no se refiere solamente al edificio, sino también a las capacidades, a las personas, a los ambientes salud mental y psicológicos. ¿Cuáles son los elementos necesarios que se proponen entonces para dar cuenta de esta mitigación? Como decíamos antes, era ser capaces de hacer una evaluación integral de los daños y generar planes de acción. Y estos planes de acción se propone, primero, que tengamos un plan que contenga un análisis de la situación. O sea, entramos de nuevo en los temas anteriores de monitoreo y de vigilancia. Pero que contenga el análisis de la situación de cuáles son los peligros probables a los cuales nos vemos afectados. Y los peligros probables tenemos a nivel nacional, pero más importante tenemos a nivel regional y local. Por lo tanto, las capacidades, y aquí se hace de nuevo importante el tema, las capacidades tienen que estar instaladas también en los niveles regionales y locales. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de riesgo? Es decir, ¿qué poblaciones tengan